Bueno, en primer lugar, gracias a todos y todas por venir a esta charla. Espero estar a la altura de la convocatoria. Gracias a Isabel. Gracias a Pablo, porque efectivamente nos conocemos desde hace muchos años y por no haber sacado cuestiones que hemos compartido, sobre todo en la época de juventudes, en las largas noches. Gracias también a Isabel, a la Fundación Progreso y Cultura y también a UGT. Bueno, muchas veces se dice cuando se empiezan los actos, ¿no? Pues estoy emocionada de estar aquí, pero realmente en este caso lo estoy. La Escuela Julián Besteiro no solo es un espacio referente en el sindicalismo, en la historia de UGT, para mucha gente es referencia de formación, pero para mí además lo es de cooperación internacional. Lo estaba comentando antes, he corrido mucho de pequeña en estos pasillos, en este jardín, y me vais a permitir una licencia más personal. La verdad es que estoy segura de que a mi padre le encantaría estar hoy aquí en esta charla. Quería empezar un poco esta charla precisamente poniendo en valor, poniendo un recuerdo sobre la figura de Julián Besteiro. Un hombre que fue un referente tanto en el sindicalismo como en la historia del Partido Socialista. Un ejemplo de dignidad. Ostentó muchos cargos, tantos que no me voy a detener en ellos, pero sobre todo ocupó una gran responsabilidad que era la de ocuparse de la historia y del momento histórico de un país. Creo que hay que ponerlo en valor porque precisamente al venir pues eso, ¿no? a prepararme esta charla en la escuela, pensé en él y siempre pensé en la anécdota que más, o una de las que más me impactó de conocer su vida, que es que cuando ya la guerra estaba a punto de perderse, le ofrecieron de manera reiterada varias veces la opción de que saliera de España, principalmente seguramente rumbo a México, y la rechazó de manera reiterativa una y otra vez, diciendo que su vida había estado vinculada a los trabajadores, el lenguaje de la época a la masa obrera, y que precisamente iba a soportar el destino que tuviera esa misma masa obrera. Y me parece que es un ejemplo de dignidad y me parecía oportuno pues, empezar una charla de memoria reconociendo la figura de Julián Besteiro. Bueno, esta charla trata sobre el futuro de Madrid y creo que el objetivo es claro. Es equiparar precisamente Madrid al resto de capitales europeas, también en el ámbito de la memoria, y dejar de ser, por lo tanto, un punto de vergüenza, que es lo que somos actualmente. Creo que en este sentido nos debemos orientar en tres ejes fundamentales. Por un lado, el de memoria y reconocimiento, por otro lado, el de reparación y, por último, el de convivencia, que al final no deja de ser un esquema que ha seguido mucho la reciente ley de memoria democrática aprobada. Y creo que debemos hacerlo además en este orden, ¿no? Primero, conocer la justicia, tener memoria, tener reconocimiento. A partir de ahí, eso nos lleva necesariamente a la reparación. Y una vez que sabemos nuestra historia y tenemos la voluntad de repararla, pues llegamos al último ámbito, ¿no? Que es el de la convivencia. En este primer bloque, ¿no? El de memoria y reconocimiento, siempre me gusta poner en valor el primer párrafo de la Ley de Memoria Democrática, ya que me parece que demuestra mucho, ¿no? Cómo se ha avanzado en este campo, sobre todo desde la Ley de Memoria Histórica, aprobada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es explicando que esta ley nace de la necesidad de explicar unos hechos que pasaron en nuestro país y que tienen una vinculación directa con un contexto histórico concreto, europeo e internacional, como es la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto la guerra en España no dejó de ser una antesala a la Segunda Guerra Mundial. Creo que aquí es donde topamos con la primera mentira que la derecha nos ha vendido de manera continuada, y es que precisamente la derecha y el franquismo hizo una potentísima política de memoria. Por el contrario, algunos vienen a decir, ¿no? de que esa intención desde la izquierda, las heridas, hablar de las cosas del abuelo, que no le importan a nadie. Entonces yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Vincularlo con un contexto europeo que era muy específico y que tenía que ver con el fascismo. En segundo lugar, poner en el centro del debate, en el centro
de estas cuestiones de memoria a las víctimas y la represión que sufrieron, ¿no? Estamos hablando de personas a las que se le quitó, por supuesto, la libertad, fueron torturadas, se atentó contra su indemnidad, contra su integridad y contra su identidad sexual. Sufrieron lesiones, se les quitó el honor, algunos se les quitó la tierra. En muchos casos se les arrebató la vida y no solo contentos con ello, se les quitó también la digna sepultura y hasta el paradero. Y no contentos además con ello, a su vez se les sumó hasta el recuerdo. Y por eso creo que en este sentido hay que poner en valor pues, todas esas personas y esos colectivos, porque hay una doble vía de represión, ¿no? Individual y colectiva, tanto de sindicalistas, de anarquistas, de comunistas, de socialistas, de mujeres, de personas que pertenecían al colectivo LGTBI, de republicanos, de masones, en fin, de todas aquellas minorías o grupos que al final luchaban por los valores democráticos en España. Y en ese sentido sí que me gustaría poner también en relevancia el poder de las mujeres, el papel que desempeñan en esta ley de memoria también, ya que efectivamente las mujeres sufrieron una doble represión, ¿no? Por un lado, tanto su participación sindical política, participando incluso, ¿no? en la contienda, como por ejemplo como milicianas, y por el otro lado, a su vez, al ser mujeres, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, muy claramente en el ejemplo, por ejemplo, de las rapadas, ¿no? A las que se les hacía beber aceite de ricino para que, efectivamente, como sabemos, pues fueran haciéndose sus necesidades encima, se las desnudaba, se las rapaba, se las sentaba en una especie de burro, se las hacía pasear por sus pueblos, ¿no? Como un símbolo de absoluta vergüenza. Entonces, creo que es muy importante también que reconozcamos esta dignidad de memoria. Todo esto nos lleva a algo que yo creo que tiene que ver mucho con la memoria y que es la pedagogía, además de con la historia del socialismo, ¿no? Aprender y seguir aprendiendo. Porque esa es otra de las cosas que por ejemplo, durante este tiempo que llevo fundando la Secretaría de Justicia y Memoria Democrática, pues he descubierto, ¿no? Que nunca se deja de aprender sobre este tema, ¿no? Y reeducarnos hasta cierto punto. Todos hemos estado socializados en un ambiente determinado en el que incluso en qué tipo de palabras utilizamos, ¿no? Por ejemplo, estaría bien que dejáramos de hablar de guerra civil, porque si bien lo era, ¿no? En términos de definición, era una guerra entre hermanos, esto que se suele decir. Lo cierto es que al hacerlo así aislamos el conflicto y da la sensación de que es una cuestión interna de España y no, como he dicho antes, que se desarrollaba dentro de un contexto europeo e internacional. Entonces creo que sería mejor hablar de guerra en España. Hablamos de dos bandos siempre, ¿no? Del bando republicano y del bando nacional. Claro, dicho así, bando nacional, pues coño, defiende la nación, ¿no? Entonces algo bueno será, ¿no? No, es el bando sublevado. Entonces, todo esto nos cuesta porque lo hemos leído en los libros de texto, en los otros libros incluso nos hemos leído luego ya por nuestra cuenta. Otra de las cuestiones, por ejemplo, es esto, ¿no? del Valle de los Caídos, que como sabéis, después de la aprobación de la Ley de Memoria, pues es el Valle de Cuelgamuros, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos un poco que deconstruirnos y ver nuestra historia con un poco de perspectiva, teniendo en cuenta que, efectivamente, como estaba diciendo antes, la derecha ha hecho una muy potente política de memoria, evidentemente, de los vencidos. Y por otro lado, aprender, porque bueno, esto es seguir aprendiendo, pero hay mucha gente que lo que tiene que hacer no es avanzar, sino empezar por el primer curso, ¿no? Desgraciadamente, se ha hablado también muchas veces, este periodo histórico, bueno, pues no se ha enseñado hasta ahora en los institutos, en las escuelas, como se debería de enseñar. Yo siempre digo que, siendo joven, no cada vez menos, pero siendo joven, mis compañeros que iban por ciencias pasaron por todo el sistema educativo sin que nadie les explicara la Segunda Guerra Mundial ni quién fue Hitler. Entonces, claro, sin entender quién fue Hitler es un poco difícil entender quién fue Franco.
Saber que, por ejemplo, el primer bombardeo que se hizo masivo contra la población civil se hizo en Guernica, se hizo aquí, fue el primer ensayo, ¿no?, de esa Segunda Guerra Mundial. Que en España existieron campos de concentración, fueron las primeras experiencias, ¿no? En España se calcula que hay cerca de 300, o existieron cerca de 300 campos de concentración. De ellos, en Madrid había como una veintena. Y cuando sabes todo esto, pues incluso pasear por Madrid es más complejo, ¿no? Pasas por la Plaza de Toros de las Ventas y pues no es el sitio donde yo, por ejemplo, he ido a conciertos, ¿no? O un campo de concentración. O los grandes estadios de fútbol de esta comunidad, ¿no? O en la Dirección General de Seguridad, ¿no? Actualmente la Real Casa de Correos en pleno corazón, en el kilómetro 0 de Madrid. Cuando me estaba preparando esta intervención, siempre que paso por ahí me acuerdo de Tomás Centeno. Y la verdad es que me vais a permitir un breve paréntesis, ¿no? Pero no me he resistido a compartir con vosotros un pequeño resumen de su vida, porque creo que puede ser como un muy buen ejemplo del tipo de víctimas también del que estamos y del compromiso del que estamos hablando, ¿no? Muchos de la sala seguro que conocéis la historia de Tomás Centeno, pero estoy también convencida, porque lo que dije antes, siempre seguimos aprendiendo, para muchos que no. Bueno, Tomás Centeno, estos párrafos los he sacado de la Fundación Pablo Iglesias, que si no habéis visto la página web la recomiendo, es una maravilla de archivo y que podéis encontrar casi cualquier cosa y os la recomiendo que vayáis. Tomás Centeno, debido a su condición modesta de su familia, pensaron en internarlo en un seminario, a lo que éste se negó marchándose a Madrid a los 14 años, donde ingresó en las Juventudes Socialistas. Después de realizar diversos trabajos, entró en la Compañía de Tranvías de Madrid como cobrador. Miembro del Sindicato de Tranvías de la UGT desde 1928 y afiliado a la Agrupación Socialista en Canillejas desde 1931. Sufrió varias detenciones por su actividad sindical, siendo encarcelado y represaliado de su trabajo tras la Revolución de Octubre de 1934. Al producirse el golpe militar de julio de 1936, participó en la creación de las milicias de Pueblo Nuevo Ventas, marchando como capitán al frente en la Sierra de Guadarrama. Posteriormente fue comandante de la 92 Brigada Mixta de la 70 División, combatiendo en Jaén, Belchite y Teruel, donde resultó herido en diciembre de 1937. Tras estar hospitalizado en Cuenca y Barcelona, se reincorporó al Ejército de la República al mando de la 32 Brigada Mixta de la 35 División, que actuó en Castellón y en Extremadura. Finalizada la Guerra Civil, fue detenido e internado en el campo de concentración de Albatera, Alicante, desde donde fue trasladado a la prisión celular de Valencia el 10 de junio del 39. El 3 de julio del 40 ingresó en la cárcel de Porlier, en Madrid, siendo condenado a pena de muerte en Consejo de Guerra celebrado el 6 de julio del 42. En marzo de 1943 le fue conmutada la pena máxima por la inferior de 30 años de reclusión mayor. El 30 de julio de ese mismo año fue trasladado al departamento penal del monasterio de Cuelgamuros, en el Escorial, para redimir su pena trabajando en la construcción del Valle de los Caídos. En marzo de 1944 le fue reducida la pena a 20 años. En noviembre de dicho año fue trasladado a la prisión provincial de Madrid, regresando a Cuelgamuros en enero del 45 para ser enviado en febrero a los talleres de la prisión escuela en Madrid, trabajando en la oficina de contabilidad de los mismos. Fue puesto en libertad vigilada el 9 de julio de 1945. Si ya de por sí esta historia, este compromiso, pues daría como para pensárselo. Al salir de prisión, trabajó en un negocio de construcción y fabricación de mármol artificial y se incorporó a la Organización Socialista Clandestina de Madrid, perteneciendo al sector este de la Agrupación Socialista Madrileña. Entre 1950 y 1952 formó parte de la sexta comisión ejecutiva del PSOE en el interior, presidida por Antonio Hernández Vizcaíno. Y cuando este, perseguido por la policía, marchó a Francia en marzo del 52, entregó a Tomás Centeno los sellos de caucho y los archivos de la organización como responsable de la séptima comisión ejecutiva del PSOE en el interior, que quedó encargada de constituir. Apenas un año después, en el 53, fue desarticulada. Centeno fue detenido el 15 de febrero en el hospital donde acompañaba a su esposa, María Laguna, que acababa de sufrir una intervención quirúrgica. Tras días de sufrir salvajes torturas y con el cuerpo totalmente destrozado,
el 20 de febrero de 1953 se quitó la vida con los flejes de su cama en los calabozos de la Dirección General de la Seguridad de Madrid. De esta gente es de la que hablamos. Y de ahí vamos a la reparación. En primer lugar, como deuda pendiente están las exhumaciones. Aunque no es fácil el cálculo, se estima que de 120, 130, 150.000 personas han estado en fosas comunes. Actualmente el Ministerio calcula que se mantienen entre 20 y 25.000. Esta reducción se ve justificada tanto por desapariciones de estas fosas, por ejemplo por la crecida de ríos, por su establecimiento en cunetas que cuando se han ido construyendo carreteras, pues al levantarlas se han hecho estos descubrimientos. Otras que han desaparecido en una serie de ampliaciones, por ejemplo, de los cementerios o de que se han construido encima. Y luego la cantidad de cuerpos que estaban en diferentes fosas y que fueron trasladados a colgamuros. Luego entraré un poco más en esto. Para que nos hagamos una idea, desde el 2000 se han realizado 11.000 exhumaciones en España. Solo un tercio de ellas han conseguido identificarse personalmente, ya que muchas veces se necesita pues, el contraste de la muestra familiar del descendiente, y otros muchos, desgraciadamente, las propias condiciones de los restos impiden su identificación del ADN. También para que veáis en qué medida vamos avanzando en materia de memoria y en materia de exhumación, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se realizaron 177 exhumaciones y actualmente se mantienen abiertas 357 exhumaciones en toda España. El Ministerio calcula que si fuéramos a este ritmo, en una legislatura y media, conseguiríamos que no hubiese fosas comunes en España. Pero claro, hablemos de Madrid. El Ministerio tiene identificadas 54 fosas comunes en toda la Comunidad de Madrid, a lo largo de 38 municipios, algunos de ellos con la triste desventura de tener 2 puntos o más. Para que os hagáis también una idea, en Madrid capital existen 9 puntos diferentes, ¿no? Una está desaparecida en el Cementerio del Este, una no ha sido exhumada, pero sí ha sido dignificada, que es la de Paracuellos. 2 no han sido intervenidas, San Lorenzo del Escorial. Y solo 5 de esas 54 fosas han sido intervenidas. 4 de ellas totalmente, en Brunete, en Alcalá, en Arganda del Rey, en Cienpozuelos, y una parcialmente, que es Colmenar Viejo, es la más reciente. Luego, si queréis, profundizamos en el debate sobre ella y sobre alguna historia bastante llamativa, ¿no? Cuando, por ejemplo, me acerqué a hacer la visita. Las 45 restantes que quedan, los restos de todas esas personas que estaban localizados en esas 45 fosas fueron trasladados a colgamuros sin la autorización ni el consentimiento ni el mero conocimiento de sus familiares. De todas esas fosas se calcula que 8 de ellas pertenecían a personas que fueron ejecutadas o fusiladas y otras 10 a combatientes. Las de colgamuros, desgraciadamente, no se permite saber su clasificación. Y se calcula precisamente que en el mal llamado Valle de los Caídos descansan, por denominarlo de alguna manera, cerca de 30.000 cuerpos de personas. Más, como digo, la gran mayoría sin la autorización de sus familiares. En total se trasladaron 501 fosas de toda España para trasladarla a colgamuros. 45 de ellas, como he dicho antes, pertenecientes de la Comunidad de Madrid.
Por lo tanto, la primera misión que creo que tenemos como el futuro democrático de Madrid son las exhumaciones. Madrid, junto con Murcia, son las únicas dos comunidades autónomas a las que el Ministerio les ha dado una partida presupuestaria, igual que a todas las comunidades autónomas, para que gestionen la identificación ya está hecha, la localización está hecha, pero que básicamente ejecuten las exhumaciones. Murcia y Madrid son las únicas dos comunidades autónomas que han renunciado a dicha partida presupuestaria. De hecho, por ejemplo, Colmenar se ha hecho a través de la Federación de Municipios y no a través de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, lo más importante en este caso es dar digna sepultura a la gente que desgraciadamente sigue en las fosas. En segundo lugar, donde tenemos que seguir trabajando es en términos de reparación, es en los vestigios de la simbología franquista. Madrid también, desgraciadamente, lleva una ventaja en esto. Por un lado, en esto no voy a ahondar mucho, porque dentro de unas semanas tendréis a Ramón y lo va a explicar detalladamente. Pero bueno, tenemos las 52 calles que identificó el Comisionado de la Memoria, que, como sabéis, algunas de ellas se cambiaron y se volvieron otra vez a restituir el nombre franquista, como la Institución Libre de Enseñanza, que se consiguió cambiar, se volvió otra vez a los hermanos García Noblejas, o como la calle de la maestra Justa Freire, ¿no? Con la ley de memoria en la mano, estas calles van a tener que cambiar, porque evidentemente la vía pública es uno de los mayores reconocimientos políticos y públicos que se puede hacer, ¿no? El estar en el callejero o mantener un monumento, así como todos los demás elementos franquistas, ¿no? Por ejemplo, todas las placas que hay del antiguo Ministerio de Vivienda, ¿no? Del yugo, que lo hemos visto, está en Madrid en muchos casos plagado de estas placas. Bueno, pues todo esto tiene que desaparecer. En ese sentido también os comento, porque siempre 40 ojos ven más que 4 y así sucesivamente. Llevamos un tiempo trabajando también en la identificación de tanto de calles como de simbología franquista, para luego posteriormente solicitar su retirada. Y en aquellos elementos arquitectónicos que no puedan ser eliminados, pues se deberá proceder a su significación. Y esa es la principal tarea que tenemos en términos de reparación. Como ha dicho antes Pablo, tenemos en contraste, ¿no?, a todo esto, pues las actitudes que toma la derecha, sobre todo en esta comunidad y en este ayuntamiento de manera específica. Solo como mera mención, como mera enumeración, tenemos, como he dicho, el callejero de Madrid, tenemos las declaraciones también, como ha dicho antes Isabel, ¿no?, de Almeida hace unos días sobre Millán Astray. Tenemos el ejemplo de cómo se rompió a martillazos, ¿no?, la placa de Francisco Largo Caballero. El hecho de que la mayoría de las comunidades autónomas, concretamente 14 de las 17, tienen algún tipo de legislación más o menos profunda que aborde de una manera autonómica las políticas de memoria. Solo hay 3 que no las tienen. De nuevo, Madrid está a la cabeza, seguido por Galicia y por Murcia. No levanto suspicacias, digo evidentemente a quienes pertenecen esos gobiernos. Y también, como se ha dicho, hoy se va a debatir en la Asamblea de Madrid una PNL propuesta por el grupo de Vox, que previsiblemente será apoyado no solo por sus propios votos, sino por los votos del Partido Popular, en la que básicamente lo que se solicita es que la Comunidad de Madrid, la Asamblea de Madrid, inste al Gobierno central a la derogación de la Ley de Memoria, así como primer punto. Es verdad que les queda muy bien en una línea, en un folio. Y luego, en segundo lugar, la creación, ¿no?, de los trámites necesarios, impulsar los trámites necesarios para que a todos aquellos elementos que podrían ser susceptibles de que se vieran afectados por la aplicación de la Ley de Memoria en Madrid sean declarados bienes de interés cultural, bueno, con la idea de que así lo protegerían de cara a la aplicación
de la ley de memoria. Luego también, si queréis, en esto podemos también entrar, pero sinceramente no creo que haya avisos favorables, da la sensación de que ellos mismos no se han leído la propia ley de memoria, cosa que en este caso pues casi la agradecemos. Y por otro lado, además, ¿no?, teniendo en cuenta que quiere incluso entrar en relación con Cuelgamuros, cuando Cuelgamuros en cualquiera de los casos pertenece al patrimonio nacional. O sea que, en fin, incluso las competencias los llevan ahí. Cuando avancemos en todo esto, en la memoria, en la verdad, en el reconocimiento, en la justicia, en la reparación, pues en el fondo estaremos construyendo convivencia. Porque, como estaba diciendo antes, ¿no?, dar digna sepultura a un montón de gente, darle a sus familiares, a familiares que uno cuando va, por ejemplo, a pie de fosa, ¿no?, como por ejemplo en Colmenar, y ves a mujeres muy mayores que podrían ser mis abuelas, que no se mueven de allí y que han hecho de su vida la búsqueda de sus padres, es una cuestión de derechos humanos. O sea, esto no es una cuestión de derechas ni de izquierdas, pese a que ellos se empeñen, sino que es una cuestión de derechos humanos. Por lo tanto, estamos hablando de un imperativo ético, un imperativo cívico, un imperativo moral. Y para ir concluyendo, para así luego pues, abrir debate, cuando se habla normalmente de memoria, ¿no?, a la gente le viene lógicamente el pasado, ¿no?, la palabra pasado a la cabeza. Y realmente la memoria no es solo, evidentemente es hablar de pasado, pero no es solo hablar de pasado, es sobre todo hablar de presente y hablar de futuro. Porque en el fondo es hablar de qué tipo de sociedad queremos, en la que queremos vivir y que queremos para nuestros futuros hijos, ¿no? ¿Qué concepciones, qué marco de pluralidad política y sindical tenemos como país? ¿Qué papel le damos a las minorías? ¿Qué espacio le damos a las mujeres? ¿Qué relevancia tienen o no los profesores, los intelectuales, los poetas? La mayoría de ellos o exiliados o fusilados en las tapias. Queremos hablar de, pues eso, qué perspectiva le damos a los profesores, ¿no?, cuando fueron uno de los sectores principalmente represaliados a través de la institución libre de enseñanza, curando a un país de un analfabetismo galopante. ¿Qué queremos? Y al final en esto, vuelvo un poco al principio, ¿no? Tenemos una tarea de pedagogía muy importante, de trasladar que este tema pues no es un tema segundo, tercero, cuarto, quinto, sino que es un tema de primer orden, porque establece las bases de la democracia, los valores democráticos que queremos construir para nuestro país, para nuestros territorios, para nuestras comunidades, para nuestros ayuntamientos. Y en esto es importante, y siempre lo digo, que los más jóvenes también se comprometan en este camino. Pues además también agradezco mucho que Pablo, que también es joven, cada vez menos también, pero también se agradece. Porque precisamente solo a través de dar este conocimiento a las siguientes generaciones seremos capaces de cumplir también una de las prioridades de esta ley, que es el principio de no repetición. Esto no se puede volver a dar en la historia, no se puede. Por lo tanto, esto enmarca un antídoto frente a los extremismos, las posiciones fanáticas, el auge de la extrema derecha. Vemos que en aquellos países que, por ejemplo, sí que han hecho una política de memoria democrática bastante más potente, vemos que también, si vemos los resultados electorales, aquellos partidos políticos que son más reaccionarios tienen muchísimo menos apoyo social, porque saben precisamente de dónde se vienen, cuál es la semilla. Y por lo tanto yo creo que estas serían como las líneas generales del Madrid que queremos, el Madrid que necesitamos, el Madrid que merecemos. Así que os emplazo a los libros, os emplazo a las calles y sobre todo a las urnas. Muchas gracias.